buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de la respuesta de Rusia a las amenazas de Donald Trump. Enseguida miramos a la última hora en torno al misil Burevestnik, la respuesta por parte de los países europeos en un momento de máxima tensión entre Rusia y la OTAN, pero pendientes también de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que no descarta un tercer mandato que tuvo una resonancia secreta hace unos meses. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido y que sobre todo está desatando las alarmas en Venezuela. Enseguida miramos también la situación en el Caribe con este huracán Melissa que está asustando a la población. Enseguida les contamos todo esto y miramos también a la presión en los mercados, pero antes vamos a empezar con últimas horas. Vamos a empezar mirando una vez más a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha criticado a su homólogo ruso Vladimir Putin, calificando su anuncio sobre una prueba de un misil de crucero de propulsión nuclear de inapropiado. Decía Trump, debería poner fin a la guerra en Ucrania, una guerra que debería haber durado una semana. Está a punto de cumplir su cuarto año. Eso es lo que debería hacer en lugar de probar misiles, es lo que apuntaba a bordo del Air Force One. Este era el mensaje de Trump para Putin. They know we have a nuclear submarine, the greatest in the world, right off their shores. So, I mean, it doesn't have to go 8,000 miles. And they're not playing games with us. We're not playing games with them either. We test missiles all the time. But, you know, we do have a submarine, a nuclear submarine. We don't need to go 8,000 miles. And I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either, by the way. He ought to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what you ought to do instead of testing missiles. Y todo esto después de que el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, Valery Gerasimov, anunciaba este domingo el exitoso ensayo del misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear Burevestnik, la respuesta rusa al escudo antimisiles de Estados Unidos. Así lo presentaba Vladimir Putin. Talking about the test of the Burevestnik missile with the nuclear propulsion engine that has an unlimited range. I know what the ministry thinks about this unique weapon that has nothing like that, no counterparts around the world. When we first announced that we were working on such a weapon, even high-profile specialists told me it was a great objective to strive towards. It was a worthy endeavor, but it was something that was not feasible in the foreseable future. That was something that very knowledgeable people told me, and now the decisive test has been completed. There's still a lot of work to be done in order to deploy this weapon and make it operational. There are many regulations to be observed, stages to go through, and yet all the key tasks have been solved. Mientras tanto, el Kremlin dice que la prueba por parte de Rusia de un misil de crucero de propulsión nuclear que según el país puede evadir cualquier sistema de defensa aérea refleja la determinación de Moscú de proteger su seguridad nacional. Es lo que apuntaba el Kremlin este lunes, mientras Estados Unidos y sus aliados europeos aumentaban la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Esta era la respuesta de Peskov. Dice que el Burevestnik no es una amenaza. Ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном. Тем более отношения эти находятся на минимальном уровне, и пока лишь наметились первые, скажем так, первые робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения. Этот процесс осложняется вот теми самыми действиями в отношении нас, о которых мы говорили. Но, тем не менее, мы все равно, исходя прежде всего из своих собственных интересов, мы остаемся открытыми для налаживания отношений. Лавров сообщил, что Путин во время саммита на Аляске подтвердил готовность к урегулированию на основе концепции, предложенной Вашингтоном. Mientras tanto, Peskov decía que Rusia estaba trabajando constantemente para garantizar su propia seguridad, calificándolo de tema vital para el país en medio de lo que describe como un sentimiento militarista de Europa.
El presidente ruso Vladimir Putin, que promulgaba este lunes la ley que denuncia el acuerdo intergubernamental con Estados Unidos para la gestión y eliminación de los excedentes de plutonio de uso armamentístico, además del acuerdo que prevé la eliminación por cada parte de 34 toneladas de plutonio considerado excedente para programas militares. Rusia denuncia todos los protocolos que lo acompañan, los cuales regulan la financiación y la responsabilidad civil por daños. La ley fue aprobada en las últimas semanas por ambas cámaras del Parlamento ruso. A principios de este mes, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, aseguraba que se plantea al fin del proceso de cooperación con los estadounidenses en el marco de este acuerdo, incluso desde el punto de vista formal. Mientras tanto, el presidente de Rusia firmaba este lunes un decreto para ratificar el acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela. El pacto fue firmado en mayo por el líder ruso y su homólogo venezolano Nicolás Maduro en el marco de su visita a Moscú para participar en las celebraciones conmemorativas del 80 aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. El documento señala que Moscú y Caracas tienen la voluntad de desarrollar y fortalecer la cooperación multifacética y mutuamente beneficiosa y ampliar la asociación en el ámbito del comercio, la economía, las inversiones, la ciencia, la tecnología o la cultura. Los objetivos incluyen autonomía financiera, también habla de proyectos conjuntos como cooperación en algunos sistemas como el petróleo o el gas. También habla de una mayor coordinación energética, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por ejemplo el Foro de Países Exportadores de Gas, y además, por último, una amplia cooperación técnico-militar con el fin de reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos estados. También miramos a Rusia para contarles que María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, advertía en una entrevista con TASS durante un foro que las recientes políticas arancelarias de Estados Unidos y las tensiones comerciales podrían desencadenar una recesión mundial. Decía que las guerras comerciales no son un fenómeno nuevo, pero su impacto actual dependerá en gran medida de las respuestas de los socios comerciales de Washington, incluyendo posibles acuerdos bilaterales. Según Zaharova, las decisiones de algunos países de otorgar preferencias exclusivas a productos estadounidenses podrían generar graves riesgos, creando ventajas competitivas artificiales y violando las normas de la Organización Mundial del Comercio. Decía Zaharova que esto podría contribuir a la difusión de prácticas discriminatorias y distorsionar la competencia global. En un contexto de incertidumbre económica, esta advertencia rusa subraya la fragilidad del sistema multilateral de comercio frente a estas políticas arancelarias agresivas. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intensificaba sus llamados a Estados Unidos para endurecer las sanciones contra Rusia y autorizar el envío de misiles de largo alcance Tomahawk en un intento por aumentar la presión militar y diplomática sobre el Kremlin. En una entrevista con Axios, Zelensky advertía que la indecisión de Washington respecto al suministro de armas estratégicas ha hecho que Moscú pierda interés en las negociaciones de paz. Decía Zelensky, no hablamos solo de los Tomahawk. Estados Unidos tiene muchos sistemas similares que no requieren mucho entrenamiento. Zelensky insistía en que el arsenal de largo alcance sería una herramienta disuasoria, no una provocación, ya que permitiría a Kiev proteger sus fronteras y responder con fuerza a los ataques rusos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostraba cauto ante la petición, asegurando que el envío de misiles de este tipo podría provocar una escalada innecesaria. También advertía que si Moscú no muestra voluntad de resolver este conflicto, Washington podría considerar todas las opciones, incluyendo los Tomahawk. Mientras tanto, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha dicho este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cometió un error aprobando sanciones a petroleras rusas y que pronto viajará a Washington para abordar esta cuestión. Es lo que apuntaba este lunes en una entrevista en el diario La República. Decía Orbán, con el presidente Trump estamos debatiendo cómo construir un sistema sostenible para la economía de mi país, ya que Hungría depende en gran medida del gas y del petróleo ruso. Sin ellos, los precios de la energía se dispararán, provocando escasez de suministro. Respecto de estas sanciones por la falta de compromiso por parte de Rusia con un proceso de paz, Orbán contestaba que Ucrania, desde el punto de vista húngaro, el presidente de Estados Unidos ha cometido un error con las sanciones, por lo que va a intentar encontrar una salida para su país. En Reino Unido, el HMS Duncan, destructor de la Marina Real Británica, interceptó la semana pasada al buque ruso vicealmirante Kulakov frente al Mar Norte. La orden se llevó a cabo cuando Reino Unido detectó la embarcación rusa cerca de sus costas y realizó un seguimiento de ella de viernes
a domingo. Según recoge Sky News, se trata de la primera vez que un buque de guerra de la Marina Real es enviado bajo el mando directo de la OTAN para una operación de este tipo, en el que estuvo acompañado de un helicóptero modelo Wildcat. En la operación también participaron la Marina de Francia y un helicóptero NH-90 de la Fuerza Aérea holandesa. El HMS Duncan utilizó sensores y sistemas avanzados para interceptar el buque ruso en el Mar del Norte. Vigiló su rumbo por el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y hasta cerca de la isla de Ushant, en la costa noroeste de Francia. Pendientes de la tensión en Reino Unido, vamos a mirar también a Japón. Y es que el Ministerio de Defensa afirmaba este lunes que desplegó cazas de combate para monitorear a un avión de inteligencia ruso que volaba cerca de su territorio, en el segundo incidente de este tipo en menos de una semana. En un comunicado dice Japón que confirma que un avión de recopilación de inteligencia ruso Il-20 había, en este caso, atravesado sus defensas, habría volado sobre el mar de Japón, y dice que respondió enviando aviones de combate de la Fuerza de Defensa Aérea y del Norte. El suceso, reportado hoy, tuvo lugar un día después de que Japón enviara cazas para interceptar y monitorizar a un grupo de aeronaves rusas que incluían bombarderos estratégicos Tu-95 con capacidad para transportar armas nucleares, según el ministro de Defensa del archipiélago. Además, también hablamos del canciller alemán Friedrich Merz, que enfrenta una fuerte controversia tras unas declaraciones sobre inmigración y seguridad en las que está desatando las alarmas en Alemania. En concreto, decía que hay críticas y apoyo a partes iguales dentro del país. Durante un acto público, Merz ha destacado que su gobierno estaba corrigiendo errores cometidos en política migratoria, pero añadía que todavía existe un problema en el paisaje urbano, por lo que el ministro del Interior trabaja para llevar a cabo repatriaciones a gran escala. Sus palabras fueron interpretadas por algunos sectores como una referencia al impacto social de la inmigración en ciudades alemanas. Otros lo consideran como insensible o discriminatorio. Un grupo de diputados del Partido Verde difundía una carta pidiendo disculpas a los inmigrantes, mientras simpatizantes de la CDU defendían que Merz hablaba de una cuestión de orden público y de gestión migratoria y no de origen étnico. Un día marcado también por la gran victoria de Milei, y es que el partido del presidente argentino ha ganado este domingo las elecciones a la Cámara de Diputados con el 38,9% de los votos, lo que le permitirá sacar adelante reformas que hasta ahora le bloqueaba la oposición. Este era el mensaje de Milei para Argentina. Sorpresa, victoria inapelable de Milei. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. Que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre, pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre en la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente. Y en Argentina también hablaba otro de los ganadores de las últimas semanas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes del peronismo, Axel Kicillof. Decía tras este triunfo de Javier Milei en las elecciones que el presidente argentino se equivoca si festeja este resultado. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días. El gobierno se fue a Estados Unidos a pedirle auxilio y apoyo al gobierno norteamericano, al presidente Trump y esos fondos de inversión
que han tocado suelo argentino. Yo quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia, que si vinieron a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos. Pendientes de Argentina, de esta victoria de Milei, mirando también a uno de los causantes de esta victoria. Enseguida hablamos de la última hora en torno a Donald Trump, la alarma por su salud, si se va a presentar o no en 2028. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión. Saltas al vacío pensando que no tienes red. Los problemas del negocio se confunden con los de tu vocación. Y necesitas liberarte de las preocupaciones del día a día. De las nóminas, las hipotecas, los alquileres, seguros, declaraciones. De pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti, que te entiende mejor que nadie y que te acompaña para... Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yuppie. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso. Es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando las últimas horas pendientes de Donald Trump, pero mirando a una información importante por parte de Financial Times. Pone el foco en Reino Unido, en Estados Unidos, en la Unión Europea y sobre todo un club del acero contra China. Y es que el gobierno británico estaría explorando la opción de formar una alianza trilateral con Estados Unidos y con la Unión Europea para enfrentar el exceso de oferta de acero que proviene de China. Esta iniciativa busca proteger las industrias siderúrgicas de los tres países y garantizar prácticas comerciales más equitativas en el sector. En este caso, Reino Unido está explorando crear esta alianza siderúrgica. El ministro de Comercio británico, Chris Bryant, explicaba que el pacto podría replicar un acuerdo arancelario similar ante la década de 1950, diseñado para proteger a las industrias nacionales frente a la competencia internacional. Estas conversaciones llegan tras la imposición de aranceles del 50% sobre el acero por parte de Estados Unidos y el plan de la Unión Europea de implementar medidas similares a partir de julio del próximo año. El objetivo de esta alianza sería coordinar políticas comerciales, proteger empleos en el sector y garantizar que la producción nacional no se vea afectada por el exceso de oferta mundial en un mercado que es cada vez más competitivo.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que le encantaría optar a un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque la Constitución lo impide, respaldando la idea de que su vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para los comicios de 2028, que en su opinión sería imparable. Decía Trump: me encantaría hacerlo, tengo los mejores números en las encuestas hasta la fecha, es tremendo, es lo que apuntaba a los reporteros a bordo del Air Force One. El mandatario destacaba la fórmula de Vance como candidato a presidente y Rubio como vicepresidente para las elecciones de 2028. Dice que sería un grupo imparable, que no cree que nadie pudiera presentarse contra ellos. Escuchamos el mensaje de Donald Trump. I haven't really thought about it. We have some very good people, as you know, but I have the best poll numbers I've ever had. I mean, I just solved 8 wars. El responsable de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, que se encontraba junto al presidente, sonreía al ser propuesto por Trump, pero evitaba hacer declaraciones a este respecto. El mandatario fue preguntado después de que Steve Bannon asegurara en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la 22 enmienda, la 22ª enmienda de la Constitución. Y volvemos a mirar a Donald Trump, y es que el presidente de Estados Unidos revelaba durante este lunes una visita inesperada, una visita secreta al Walter Reed. Revelaba que se ha sometido recientemente a una resonancia magnética en el hospital militar en las afueras de Washington. Aseguró que los resultados fueron perfectos en medio de nuevas especulaciones sobre su estado de salud. En declaraciones a bordo del Air Force One, Trump afirmó que la prueba formaba parte de un chequeo médico rutinario, aunque evitó especificar qué zona del cuerpo fue examinada. Decía: todo estaba perfecto, absolutamente perfecto. El examen habría tenido lugar a principios de octubre, según confirmaban fuentes citadas por Axios, es decir, poco antes de su viaje oficial a Japón. La Casa Blanca ya había informado que el mandatario había completado un control médico semestral y que los resultados confirmaban su salud excepcional. La revelación, sin embargo, ha sorprendido a varios observadores políticos y médicos, ya que Trump se sometió a un chequeo similar apenas 6 meses antes, en abril. Algunos analistas sugieren que esta repetición del examen podría responder a precauciones adicionales por parte de su equipo médico, mientras otros apuntan a la creciente presión pública sobre su estado físico en medio de un calendario internacional cuanto menos cargado. También miramos a Estados Unidos para contarles que un avión y un helicóptero militar se estrellaron en las últimas horas en el mar de la China Meridional, en 2 incidentes separados en el Pacífico, es lo que apunta un comunicado de la Flota del Pacífico de Estados Unidos. Sobre las 2:45 hora local, el avión de la Armada estadounidense, asignado a los Battle Cats del Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 73, se hundió en aguas del mencionado mar mientras realizaba operaciones rutinarias desde el US Nimitz. Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron sanos y salvos a los 3 tripulantes. Poco después, a eso de las 3:15, un avión Boeing también sufrió la misma suerte. Se hundió en esas aguas mientras realizaba operaciones rutinarias desde este mismo portaaviones. Ambos tripulantes se eyectaron con éxito y fueron recuperados sanos por los equipos de búsqueda y de rescate. De acuerdo con el ente, todo el personal involucrado en ambos sucesos se encuentra a salvo y en condición estable. Señalan que la causa de ambos incidentes todavía se desconoce, detallando que está actualmente bajo investigación. También les contamos que un destructor de la Armada de Estados Unidos, equipado con misiles guiados, helicópteros y marines estadounidenses, llegó a Trinidad y Tobago, a solo millas de la costa de Venezuela, lo que provocó una furiosa respuesta de Caracas. Este lunes, el US Gravely, un buque de guerra de la clase Alec Burke, atracó en Puerto España este domingo para participar en ejercicios conjuntos con las fuerzas de defensa de Trinidad y Tobago, según apuntan funcionarios estadounidenses. Las autoridades de Venezuela denunciaban de inmediato esta medida, calificándola de amenaza para la estabilidad regional. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acusaba a Estados Unidos y a su aliado caribeño de organizar una provocación militar cerca de aguas territoriales venezolanas, advirtiendo que podría desatar un conflicto más amplio en la región.
Precisamente el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado este domingo la captura de un grupo de mercenarios supuestamente vinculado a la Agencia Nacional de Inteligencia con información sobre un ataque de falsa bandera que buscaría generar un enfrentamiento militar completo contra su país. Donald Trump hizo público esta semana que había autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en el país petrolero. Venezuela informa que ha capturado a un grupo mercenario con información directa de la Agencia de Inteligencia estadounidense, pudiendo determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano, que genere un enfrentamiento militar completo contra su país. Es lo que manifiesta Caracas en un comunicado difundido por el Ministerio de Información. En el texto, el gobierno presidido por Nicolás Maduro ha comparado este escenario con las provocaciones del acorazado Maine y del Golfo de Tonkin en operaciones previas al inicio de la guerra hispano-estadounidense en Cuba y a la de Vietnam. También les contamos que un terremoto de magnitud 6,8 ha sacudido la costa de Guadalupe durante la madrugada de este lunes, es lo que apuntan reportes del Servicio Geológico de Colombia y autoridades locales. El sismo se registró en el Mar Caribe frente a la isla y fue percibido con fuerza en varias localidades cercanas, provocando momentos de pánico entre los habitantes que salieron de sus viviendas por precaución. Hasta el momento no se ha reportado víctimas ni daños graves, aunque las autoridades mantienen un monitoreo permanente ante posibles réplicas o riesgo de tsunami en la región. El gobierno guadalupeño activó los protocolos de emergencia y pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de protección civil. Expertos del Servicio Geológico señalaban que el movimiento se originó a una profundidad de unos 25 kilómetros, lo que explica su amplia percepción en islas vecinas del Caribe Oriental, como Dominica, Martinica y San Cristóbal. Además, miramos a la NASA para contarles que la hipótesis tan audaz como sugerente ha saltado desde la Universidad de Harvard para convertir a un enigmático visitante en un completo rompecabezas para la comunidad científica. La idea que se baraja es que el extraño comportamiento de Tracy Atlas, el tercer objeto interestelar detectado en la historia, podría no ser producto del azar, sino resultado de una maniobra de frenado deliberada. Esta conjetura, aunque especulativa, intenta dar sentido a una serie de anomalías que desafían los modelos astronómicos actuales. Esta línea de pensamiento no es nueva para algunos académicos, pues hay un destacado científico de Harvard que piensa que el objeto interestelar podría ser tecnología extraterrestre, desafiando las explicaciones convencionales de la NASA. De hecho, el desconcierto se originó al observar su cola. En un primer momento, el objeto celeste proyectó una insólita anticola, un chorro de material que contra toda lógica apuntaba directamente hacia el Sol. Sin embargo, poco después el patrón cambió drásticamente y Tracy Atlas pasó a exhibir una cola convencional idéntica a la de cualquier otro cometa que se aproxima a nuestra estrella. Todo esto, documentado por Avi Loeb en su blog Medium, llevaba a pensar que está actuando de manera inteligente. Asimismo, su propia naturaleza material resulta ser una rareza cósmica. Los análisis revelan que está compuesto por una aleación de nivel de níquel sin precedentes en la naturaleza, una composición que carece casi por completo de hierro. A esta singularidad se une una masa colosal de 33.000 millones de toneladas y una actividad inexplicable. El objeto emite grandes cantidades de vapor de agua a una distancia del Sol en la que el hielo teóricamente debería permanecer congelado. También miramos a China, y es que la Fuerza Aérea del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación de China realizó unos simulacros militares cerca de la isla de Taiwán, que describió como unos ejercicios de confrontación, poco antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, programada para este 30 de octubre en Corea del Sur, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Varios cazas J-10 volaron en formación de combate hacia un espacio aéreo objetivo designado, mientras que múltiples bombarderos HSK se dirigieron a las aguas y el espacio aéreo cerca de la isla de Taiwán para llevar a cabo simulacros de confrontación, es lo que recogen medios chinos según el comunicado del canal militar de la televisión central de China, publicado en Weibo en la noche de este domingo. Defender la soberanía y la integridad territorial del país mediante nuestras acciones y salvaguardar la seguridad y el bienestar de millones de personas es nuestro compromiso solemne, es lo que afirmaba Yao Miling, miembro de un regimiento de la Fuerza Aérea China, agregando que desde el aire se puede ver claramente la costa de Taiwán.
Mirando a China, les contamos que las delegaciones de Estados Unidos y de China precisamente han alcanzado este domingo un acuerdo preliminar tras 2 días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, lo que allana el camino para el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, después de una escalada de las tensiones bilaterales. En una comparecencia al término de las conversaciones que se celebraban en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de comercio chino, Li Chenggang, ha anunciado que ambas partes han logrado un acuerdo preliminar tras explorar propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutua, reunión en la que se han abordado los controles a las exportaciones, una posible extensión de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo y la cooperación antidrogas. Estados Unidos y China también abordaron la ampliación adicional del comercio bilateral, así como medidas de Estados Unidos vinculadas a las tarifas portuarias contra los buques chinos. Han destacado que Estados Unidos mantuvo una postura firme durante las negociaciones, mientras que Pekín defendió con determinación sus intereses. Los presidentes de Estados Unidos y de China que van a buscar consumar el acuerdo para que TikTok funcione legalmente en territorio estadounidense, cerrado entre Washington y ByteDance, es lo que apunta el secretario del Tesoro Scott Bessent. Trump y Xi tienen previsto reunirse en Corea del Sur el próximo 30 de octubre durante la última parada de la gira asiática del republicano, un cara a cara que brinda una oportunidad para que ambas potencias rebajen las tensiones tras el desacuerdo por el anuncio de restricciones de Pekín a la venta de sus minerales críticos. Decían que han llegado a un acuerdo definitivo sobre TikTok. Se espera que todos los detalles estén resueltos y ahora la responsabilidad va a recaer tanto en Donald Trump como en Xi Jinping. También mirando a Oriente Medio, les contamos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que Israel va a determinar con qué fuerzas extranjeras trabajará y cuáles son inaceptables. Dice que controla su propia seguridad y que ha dejado claro a las fuerzas internacionales que Israel va a decidir qué fuerzas son inaceptables para ellos, y así es como va a actuar y seguirá actuando. Es lo que apuntaba Netanyahu antes de una reunión de gabinete, añadiendo que esta postura fue aceptada por Estados Unidos. El primer ministro calificaba de ridículas las afirmaciones de que las decisiones clave sobre el futuro de Gaza se toman en Washington. Subrayaba que Israel es un Estado soberano que no busca la aprobación de nadie para implementar su política de seguridad. Pendientes de los mensajes por parte de Benjamin Netanyahu, mirando a la tensión en Oriente Medio, el foco sobre todo mirando a estas relaciones entre Rusia y Estados Unidos, este nuevo misil de propulsión nuclear. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida el análisis geopolítico en Negocios Televisión.